Hola, hola, bienvenidos. Hoy vamos a pintar una vista en la Toscana. Primeramente hice un dibujo de lo que quiero para este trabajo. Luego comencé a pintar el fondo, a pintar primero el paisaje, lo que está al fondo. De ese paisaje comencé con el cielo. Para el cielo estoy utilizando azul primario con blanco. A medida que me voy acercando al horizonte voy aclarando, añadiendo más blanco a la mezcla. Las pinturas que estoy utilizando hoy son acrílicos. Estoy pintando sobre un papel Canson Mix Media. El pincel que estoy utilizando en este momento es uno de nylon. Voy a dar con blanco, sin lavar el pincel, un primer marcado de las nubes. Simplemente voy dando un golpeteo mientras añado pintura blanca. Como está húmeda la de la base, pues se va a mezclar. Mientras va secando voy a comenzar a pintar una serie de montañas que hay en el paisaje. Hice un verde bastante azul, utilicé azul primario, un poco de amarillo, un poco de rojo, un mínimo, y blanco. Aquí aclaré un poco, pues están quedando muy oscuras. Recuerda siempre que la pintura acrílica en el secado va a oscurecer, así que es posible que haya que trabajar algo después de seco si vemos que no obtuvo la tonalidad que se deseaba. Aquí estoy haciendo un tono de verde violeta. Voy a utilizar azul primario nuevamente. Va a cambiar que la cantidad de rojo va a ser más. Vamos a utilizar amarillo y blanco. Para obtener diferentes mezclas simplemente se juega con las cantidades de los colores que se añaden a la misma. Aquí añadí un poco de blanco a la mezcla para dar un poco de relieve. Continúo sacando mis colores todo el tiempo de las mismas mezclas ya utilizadas. Aquí pues este tono va a quedar más verde, pero siempre hacia el azul. Todavía es un verde azuloso. Al igual que el paso anterior, añadí un poco más de blanco a la mezcla para dar un poco de relieve, y a las montañas de atrás las continúo aclarando hasta llegar al tono que deseo. Una vez seca, ahora se ve que necesitaba aclararse un poco más. No tenga miedo de retomar el paso que sea necesario y pintar las capas que sean necesarias para llegar al resultado que se desea.
Aquí hice nuevamente un tono de verde, usé azul, uso amarillo y uso blanco. Lo hice sobre los residuos de las mezclas anteriores, pero en este caso no añadí más rojo, simplemente a la mezcla que ya tenía añadí más azul, amarillo y un poco de blanco. Aquí añadí un poco de siena natural para el siguiente verde. Voy aplicando. Y para otro tono de verde seguí añadiendo más amarillo a la mezcla. Retomé nuevamente una parte que ya está un poco seca e hice unos relieves utilizando un poco de violeta, puedo utilizar azul, puedo utilizar la mezcla base con un poquito más de blanco. Siempre vamos a trabajar el relieve poniendo colores sutiles cuando el lugar donde estamos poniendo ese relieve está a la distancia. Así que los detalles no se ven muy marcados completamente, por eso no debe de haber gran diferencia en la tonalidad. Continúo aplicando relieve en los distintos terrenos. Aquí añadí un poco de azul, amarillo, y el área que estaba más cerca, más al primer plano, voy a añadir tonos más vivos. Estoy blanco, amarillo y verdes claros. Voy en este momento a pintar un área de rocas, así que preparé un tono amarronado mezclando el rojo, amarillo y un poco de negro. Luego añado un poco de blanco a esa misma mezcla y doy unos toques. Esto es algo bien fácil, sin pensarlo demasiado. Dejamos sugeridas ahí el área de piedras y con naranja doy unas pinceladas cortas y marco un área que falta vegetación. Todo este borde que divide cada área de tierra va a llevar unas arboledas. Como están a la distancia, van a ser bien pequeñas. Mezclé un poco de azul primario con negro y voy simplemente dando golpecitos. Nada difícil, todo este trabajo es bastante sencillo y todo es repetitivo también. La mayoría de las cosas se hacen simplemente dando golpecitos y se dejan sugeridas sin mayor detalle. Vamos a hacer lo mismo más cercano al primer plano, así que aquí pues tal vez la arboleda puede ser un poco más grande, pero no demasiado, porque de todas formas todo este paisaje que estamos viendo a través del arco está a distancia. Aquí le vamos a dar altura a algunos de los árboles para que no sea todo muy parejo. Y dejamos
disminuimos la pincelada a medida que nos alejamos del primer plano. Aquí formé un verde bastante oscuro y di unas pinceladas todo el tiempo en el golpecito, nada difícil. Esto es bien sencillito. Aquí retoqué el primer plano con un poco de amarillo. Le voy dando luminosidad y con esto voy acercándolo un poco más al primer plano. Una vez seca vamos viendo que se necesita, si le vamos a añadir o le vamos a quitar o lo vamos a dejar tal cual. Bueno, aquí lavé mi pincel y comienzo a dar una base con siena natural. Simplemente lo aplico. Si no tienes siena natural puedes utilizar ocre y le añades un poquito de sombra tostada y lo vas a obtener un color muy parecido. Le puedes añadir un mínimo de rojo si así deseas. Lavo el pincel nuevamente. Armé un verde oscuro y voy a pintar unos pinos que están en el primer plano. Van a ser 2 pinos. Estoy utilizando un pincel angular, puedes utilizar un pincel de abanico, un pincel plano, lo que tengas a la mano, lo que más cómodo se te haga. Simplemente vamos a dar unos golpes, ir buscando la forma lo más parecido a un pino. Recuerda, no estamos pintando realista, así que esto no tiene que quedar exactamente igual. Hacemos un segundo pino, este es un poquito más bajo. Lo hacemos de la misma manera con un verde oscuro. Te recuerdo que estamos utilizando azul primario, amarillo, un poco de rojo. Si no tienes azul primario, el azul que tengas a la mano. Después que sea verde, no importa qué tono de verde sea. Aquí añado un poco de amarillo sin lavar el pincel. Vamos haciendo un verde más claro y luego vamos dando un poco de volumen y luz, añadiendo más amarillo al pincel. La luz viene en este caso de la derecha, así que ese lado va a tener más luminosidad. Dejamos secar. Voy a retomar las nubes y vamos a darle un poco de volumen. Estoy utilizando blanco. En el borde de la nube comienzo a aplicar el blanco y luego voy arrastrando el pincel hasta terminar la pintura que tiene el mismo a medida que voy acercándome al horizonte. Yo aplico poca cantidad de pintura. Básicamente he hecho pintura solamente en el borde, en el filo o en el canto del pincel. Y luego voy arrastrando con golpecitos. Aquí yo preparé un poco de violeta, mezclé azul, un
poco de rojo y lo hice bastante clarito, o sea que añadí bastante blanco y comienzo a dar un área de sombra en algunas partes de esa nube. Vuelvo a trabajar donde quiero crear otro bulto de nubes para que se vean esponjosas y con dimensión. Vamos trabajando poco a poco. La cantidad de sombra pues va a depender de lo que estés buscando. Voy a dejar por el momento las nubes, si más adelante necesitara trabajarla pues las retomo. Por ahora voy a estar preparando un verde oscuro y voy a comenzar a pintar una planta de estas que son colgantes en la pared, que ya habíamos empezado y que en este momento está seca. Voy a dejar por el momento y voy a comenzar a trabajar la pared. En este momento yo estoy utilizando un pincel de cerda seco. No tiene que ser esta clase de pincel, pero si lo tienes lo puedes utilizar. Y voy a intercalar pocas cantidades de amarillo con blanco, siena natural con blanco, naranja, todas las tonalidades claritas. Lo que quiero lograr con esto es como desmerecer un poco el color de esa pared. También puedes añadir verde, azul, negro, todo en cantidades suavizadas, poca cantidad, y vamos arrastrando. Cambié a un pincel suave de nylon, que igualmente se puede trabajar con él para obtener el resultado que busco, que es desmerecer la pintura o el color de esta pared. O sea, lo que quiero que vea es que no tiene que ser específicamente un pincel para obtener el resultado que se desea. Una vez terminé con la pared, estoy continuando con la planta que cuelga del techo o de la parte superior de la pared. Continúo con el verde oscuro. Simplemente voy dando golpecitos. De esta manera voy a ir dando o sugiriendo la forma de las hojas de esta planta. Me estoy ayudando para esto con un pincel redondo de nylon. No termina en punta, pero puedes utilizar el pincel que tengas a la mano, que más cómodo se te haga.
No tiene que ser redondo, puede ser un abanico, uno plano, el que desees. En este momento estoy tomando amarillo y voy con golpecitos, voy a ir dando volumen a esta planta. Simplemente voy dando golpecitos, voy girando el pincel sin demasiada presión y poco a poco sale, muy fácil, va saliendo los detalles de las hojas de la planta, se ve frondosa, sin mucho esfuerzo, es que es tan sencillo. De esto, con este color vamos a también a dejar sobresalir algunas pinceladas fuera de la planta para que no se vea como una mancha o una masa sin forma, sino que se vean algunas hojitas que sobresalen. Para dar luz en algunas áreas, pues vamos a estar añadiendo un poco de blanco al amarillo, bien mínimo, y resaltamos. Ok, vamos a dejar la planta así. Con una tiza estoy dibujando aquí sencillito un rectángulo que va a ser, ¿verdad?, una ventana. Voy a coger para la parte oscura de adentro de esa ventana, para el hueco, utilicé el siena natural, añadí un poco de negro, mezclé y ya está. Luego a esa misma mezcla añado blanco y obtengo la mocheta de esa ventana. Vamos a trabajarla hasta quedar satisfechos. Con un pincel fino voy a remarcar todo el borde de la ventana. Estoy utilizando pintura blanca para esto. Ya terminado, voy entonces a desgastar un poco más el área alrededor de la ventana utilizando un poco de pintura blanca con el pincel duro. Simplemente voy arrastrando con muy poca pintura en el pincel. En estos momentos voy a dar una veladura para pintar las sombras que produce la planta sobre la pared. Para la veladura utilicé agua, puesto que estoy utilizando papel, así que como absorbe bastante rápido, el agua está bien para hacer la veladura. Simplemente con un poco de pintura negra añado agua, transparento con esto la pintura y doy la sombra. Con unos golpecitos es suficiente. Ahora vamos a estar dando la base a toda la pared del arco con siena natural. Puedes añadir blanco, puedes añadir negro, rojo, el tono que desees para esa base. Una vez terminada esa base,
la dejo secar. Dibujé con mi tiza un pequeño farolito que hay en la pared que ya habíamos terminado, y comienzo a pintar con un pincel fino. Me voy a ayudar para esta lámpara, puesto que el espacio para pintar es mínimo, así que con negro voy pintando las áreas metálicas, el borde de este farolito, y lo que son los cristales los voy a poner en blanco. Con gris di un poco de tono para dar la luz que tiene esta lámpara en las partes metálicas. Una vez terminé con la lámpara, voy a comenzar a trabajar la pared del arco. Esto va a tener una especie de bloques, no son ladrillos porque el ladrillo es como más pequeño, son como unos bloques que voy a estar pintando, pero se van a acomodar tal cual se acomodan los ladrillos, como que unos no concuerdan con los otros. Vamos simplemente dando una pincelada horizontal para marcar ese bloque. Yo me estoy ayudando con un pincel angular, pero puede ser un pincel plano. Lo que pasa es que en el tamaño que lo necesitaba para el bloque no lo tengo en plano, así que la opción el angular. Voy a trabajar toda la pared de esta manera. Simplemente pinceladas horizontales, buscar que no concuerden los de arriba con los de abajo, pero vamos a dar diferentes tonalidades, o sea que a las mezclas le vamos a ir añadiendo diferentes colores para variar las mezclas y que los ladrillos no queden, los bloques no queden todos de un mismo color. Estos bloques no tienen que quedar perfectos. La foto que tengo como referencia no están completamente derechos, no son perfectos, hay algunos hasta quebrados, así que
simplemente vamos a ir dando esa pincelada y marcando o sugiriendo esos bloques. Una vez termina con estos bloques, voy a dar un poco de color a algunos. Voy a cambiar porque siento que quiero más coloridos en ellos. Así que voy a pintar sobre algunos de ellos con diferentes tonos. Si el espacio entre bloque y bloque no te agrada como se ve con los colores de arriba, puedes siempre dar una veladura a esa área, un poco más oscura si gustas, o más clara, depende de lo que estés buscando. Si la das más oscura vas a obtener un poco de profundidad. Yo, aunque no sale en cámara, yo di veladura entre medio de los bloques con negro y obtuve más profundidad. Esto se hace una vez esté completamente seco, tanto el fondo como los bloques, porque si te tropiezas con uno de los bloques y aún no está seco, pues se te va a regar ese color. Este paso de dar colores a algunos bloques no es esencial. Yo lo di porque yo quería ver ese colorido variado en los bloques, pero no es necesario. Con el pincel limpio hice una mezcla clara, utilicé el mismo siena natural, amarillo, un mínimo de negro o azul o rojo, el color que quieras, y voy a comenzar a sugerir un poco los ladrillos, que aunque la división no se nota concretamente, después la vamos a remarcar, pero más o menos sé cómo va a quedar la distancia entre un bloque y otro.
Aquí estoy pintando con un poco de amarillo. Este lado va a recibir luz en el borde que da hacia afuera, porque la luz viene del lado derecho. Aquí se me salió un poco del borde sobre la planta, así que limpié con un pincel limpio y húmedo, saqué el exceso de pintura y retoqué un poco la planta y continúo pintando. Estoy poniendo un poco de negro. Yo voy a dividir con negro los bloques de este arco, pero después se va a pintar sobre él. Lo hago porque al pintarlo en negro, aunque le caiga pintura, siempre se va a notar y ya sé dónde va a estar ubicado la división de cada bloque. Estos pasos no son necesarios. Yo los hago porque me ayuda y me gusta hacerlo en este orden. Pero si quieres pintar todo el arco, dar todos los detalles y al final dividir, lo puedes hacer también. Cada cual, ¿verdad?, tiene que ir buscando lo que más cómodo se le haga a la hora de trabajar sus pinturas. Ahora voy a comenzar a deteriorar un poco la apariencia de estos bloques. Esto lo voy a hacer manchándolos con distintos tonos, con negro en pocas cantidades, amarillos, marrones, los que sean de tu agrado, pero que no se vea en un tono parejo o proligio, sino que se vea diferentes tonalidades en un mismo bloque. Como puedes ver, voy añadiendo los colores, intercalándolos unos con otros sin lavar el pincel, tomando pocas cantidades de pintura, y básicamente no voy planificando las mezclas, sino que voy sin pensarlo mucho tocando los colores y haciendo cualquier mezcla.
Vamos a continuar trabajando los bloques hasta quedar satisfechos con el resultado. Una vez los terminamos, vamos a dejar secar y vamos a comenzar a trabajar la parte inferior o el suelo de este trabajo. Voy simplemente a dar una base negra. Voy a cubrir todo el suelo con negro para luego pintar sobre él. Una vez seco, pintamos sobre él. Voy a señalar que retoqué la división de los bloques del arco con veladura negra. Como ya estaba marcado, simplemente donde se tapó un poco di la veladura negra y remarqué. Ahora con un pincel plano de celda dura, en este caso estoy utilizando un pincel de salida corta. Voy a estar tocando el blanco y dando unos golpecitos, unas pequeñas pinceladas para ir formando unas piedras en el suelo. Voy a cubrir toda el área de esta manera. No es bueno que lleves un orden específico ni que queden perfectamente alineadas. Todo lo contrario, viene bien que no estén alineadas. Por lo menos se pueden alinear un poco las del borde que está donde se encuentra la pared con el suelo, pero el resto no. Simplemente vamos dando ese golpecito con pintura. Es bueno cuando la pintura se va agotando en el pincel, porque nos va a dar unos grises más opacos que el que nos brinda la primera pincelada, que el de la primera pincelada pues es blanco. Vamos a cubrir toda el área de esta manera. Una vez terminado, vamos a repetir el proceso, pero solamente en algunas áreas y con otros colores. En este momento voy a armar un violeta y voy entonces a repetir lo de la pincelada corta en cualquier sitio. Voy dando esos tonos en violeta. No importa que sea sobre lugares que ya están pintados o sobre los espacios en negro. Después esto lo voy a hacer con otro color. Voy a repetir el proceso. Lavé el pincel, entonces hice una mezcla de amarillo con blanco y repetí el proceso. Diferentes lugares doy unos golpecitos con amarillo, sin importar si es sobre piedras ya pintadas o sobre los espacios negros. Esto nos va a hacer que el trabajo tenga dimensionalidad, no se va a ver plano. Cuando se termine de poner los distintos tonos, ahora voy a repetir con el azul con blanco. Cuando termine de pintar con los distintos tonos, vamos a dejar secar y va a haber dos opciones. Lo dejas así clarito con los diferentes tonos que pusiste, o le das una veladura. Yo opté por la veladura, pero tuve un problema. No me di cuenta que la cámara no grabó esa parte. Así que por eso la voy a explicar. La veladura la hice con agua y siena natural. Hice una transparencia de esa pintura y cuando estuvo completamente seco cubrí toda la piedra. Con esto maticé todos los colores
y di un aspecto de antigüedad al suelo, y entonces se vio con mucha dimensión. O lo puedes dejar así tan colorido si gusta, no hay problema, de las dos maneras se va a ver muy bien. Aquí ya pues terminé de aplicar los diferentes tonos para las piedras. Entonces estoy armando un tono amarronado con rojo, amarillo y negro. Ya en este lado hice un jarrón o un tiesto, una maceta, la dibujé con tiza y ahora la voy a pintar. Voy a aplicar este marrón que acabo de armar. Para el área de luz de maceta, tiesto, voy a utilizar amarillo. Voy a aplicar los colores. El color marrón todavía está húmedo, así que se va a mezclar un poco. Difumino. No es necesario difuminar completamente, pero se difumina un poco. Extendí el amarillo en el borde del jarrón, tiesto, y con azul estoy pintando el área de sombra del mismo. Voy difuminando. Y con este azul voy a utilizar con el mismo tono, hacer la división que este tiesto tiene en el borde superior. Ahora voy a armar un verde oscuro, azul, amarillo más rojo, y voy a comenzar a pintar una planta. Vamos dando un manchado, un golpeteo, ya sabes cómo suelo hacer. Añadí un poco de amarillo. Como está húmedo el color verde oscuro, se va a mezclar y vamos poco a poco dándole dimensionalidad a esta planta, volumen. Con golpeteo continuamos trabajando. Va a quedar un poco más clara en el área de la luz. Aquí con amarillo voy dando unos golpecitos. Le damos caída a las hojas para que se vea más natural. Las pinceladas no se piensan demasiado dónde se van a dar ni cómo, simplemente golpecitos rapidito. Trabajamos también el área que está más a la sombra. Ahora con rojo, lavé el pincel y con rojo voy a estar pintando unas flores. Simplemente voy dando un manchado donde yo quiero ubicar esa flor. Con naranja voy a dar un poco de luz y de volumen a esa flor. La veladura del suelo, debo señalar que la hice al finalizar los jarrones o los tiestos que hice a cada lado del arco. Aquí con negro pinté la sombra. En este lado no lo dibujé previamente con tiza, pero puedes dibujarlo si lo deseas. Preparé el tono marrón que hice anteriormente para el otro. Este tiene otra forma, este tiesto o maceta, como les quieras llamar. Aquí con amarillo en el área de la luz.
voy difuminando, extiendo y difumino. Yo no utilicé blanco para dar luz porque el blanco me va a dar un tono tal vez rosado y no es lo que estoy buscando, por eso decidí dar la luz en amarillo. Pero si quieres obtener un tono rosado, puedes hacerlo con blanco. El área de la luz la hice, perdona, de la sombra la hice con el azul. Difumino. Nuevamente preparé mi verde oscuro para la planta que va a tener este tiesto. Simplemente es un manchado, nada difícil, sencillito, nada difícil. Esto es cuestión de atreverse, de ir probando. Vamos con amarillo para ir dando volumen y luz a este lado de la planta. Vamos buscando también la caída, que se vea lo más natural posible. Algunas hojitas que sobresalgan de la forma de la planta para que no se vea como una simple masa. El lado de sombra, pues las hojitas van a estar un poco más oscuritas, no son tan brillantes como las del área de la luz. Resaltamos algunas con la mezcla de amarillo con blanco si se desea. Lavé mi pincel nuevamente con rojo. Voy a hacer las flores. Es una manchita roja. Luego con naranja damos el volumen. Y luego pintamos la sombra del jarrón sobre el suelo. Ya después que esté seco completamente, si deseas dar la veladura, la puedes dar, o la puedes hacer también antes de los jarrones. Yo decidí hacerla después para esperar que secara completamente todas esas piedras para que no se corriera. Y las sombras que hacen las hojas sobre el tiesto. Yo me despido por ahora. Este video está por terminar y será hasta el próximo video. Bye bye.